Apartado 5. Deslizamiento y rodadura. Antes, cuando estábamos estudiando la cinemática del punto material, a veces dibujábamos el sistema como un bloque. Lo hacíamos deslizar por una superficie, lo tirábamos al aire en una trayectoria parabólica y suponíamos que no giraba. Ahora las cosas han cambiado, porque sí tenemos que suponer la posibilidad de que gire. Imaginemos un objeto que se mueve a lo largo de una superficie, por ejemplo. Antes solo podía deslizarse sin rotación. Ahora puede hacer tres cosas. Puede seguir trasladándose sin rotación, como vimos en su momento. También puede girar sin trasladarse, es decir, una rotación pura. Y finalmente puede hacer una combinación de las dos cosas, traslación y rotación. El ejemplo de película aquí es, bueno, cualquier película de Fast and Furious. No tengo ninguna mano, pero podéis buscar cualquiera y verlo. En esas películas, cuando comienza la carrera, las ruedas parten del reposo. Al principio el coche apenas se mueve, es decir, no hay traslación, pero las ruedas giran como locas, la típica situación de quemar ruedas. Al final, cuando Vin Diesel gana la carrera, y por cierto, lo siento por el spoiler, pero Vin Diesel siempre gana la carrera, pues toca frenar. Si lo haces a lo bruto, las ruedas se clavan, dejan de girar, solamente se trasladan con el coche. Entre la salida y la llegada, las ruedas se trasladan y también giran. En particular, lo deseable es que las ruedas giren en lo que se llama condición de rodadura. V sub cm igual a R por omega. Con esa condición de rodadura podemos ver qué le sucede a la rueda. Vamos a trocear el movimiento de la rueda, como es habitual, en traslación y rotación. Primero tenemos la traslación. Todos los puntos de la rueda se trasladan como el centro de masa, con velocidad V sub cm. Luego tenemos la rotación en torno al centro de masa. En cada punto la velocidad lineal debida a la rotación será distinta, ya que cada punto está a una distancia diferente del centro de masa. Vamos a fijarnos en dos puntos. Primero, el propio centro de masa. La rotación será omega por R, pero R es 0 para el centro de masa. Recordad que R es la distancia entre el punto, que tomamos como origen de momento, y el eje de giro. Y en este caso el eje de giro pasa por el centro de masa. Vamos, que la velocidad debida a la rotación es 0 para el centro de masa. Así que el centro de masa se queda solo con su velocidad de traslación, V sub cm, y listo. Vamos ahora al extremo superior de la rueda. La velocidad lineal total será V sub cm más omega por R. Como estamos en la condición de rodadura, ambos sumando serán iguales, así que el punto superior se mueve con velocidad 2v sub cm. Pero lo divertido está en un tercer punto que vamos a ver, el punto inferior, el que está en contacto con el suelo. El movimiento de traslación hace que se mueva hacia la derecha con velocidad v sub cm. El de rotación lo mueve hacia la izquierda con velocidad omega por r. La suma de ambos dará la velocidad v sub cm menos omega por r. Pero si estamos en la condición de rodadura, esa resta da cero. Es decir, el punto de la rueda que está en contacto con el suelo no se mueve. Puede sonar raro, pero así es. Lo que sucede es que ese punto no es el mismo, cambia con el tiempo. Si lo marcamos con rotulador sobre la rueda, ese punto solo estará en contacto con el suelo durante un instante. Luego la rueda avanza y el punto de la rueda en contacto con el suelo será otro. Pero si le hacemos una foto al sistema, parecerá como si toda la rueda girase en torno al punto de contacto con el suelo. En cualquier caso, si queremos hallar su energía cinética, hacemos como siempre, traslación y rotación. Como en este caso tenemos la condición adicional V cm igual a omega por R, podemos expresarla de forma más compacta. Según cuánto valga el momento de inercia, la energía cinética se repartirá de forma diferente entre rotación y traslación. Por ejemplo, en el caso de un anillo, tenemos que I igual a m por r cuadrado. En ese caso, la energía cinética es 50% rotación, 50% de traslación. En el caso de una rueda homogénea, I igual a 1/2 de m por r cuadrado, con lo que en este caso tendríamos que 2/3 de la energía cinética sería debida a la traslación y el restante tercio sería energía cinética de rotación. Y en general, cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor porcentaje de la energía cinética será para la rotación. Vamos a ver un ejemplo de cine relativo a la rodadura de una bola de billar. Es un ejemplo corto, así que lo he repetido. Como habréis visto, el taco no le da a la bola de billar a mitad de altura, sino algo más arriba. El motivo es permitir que cuando la bola comience a moverse, lo haga bajo la condición de rodadura. Para verlo, hagamos nuestro dibujo previo, que siempre viene bien antes de ponerse a trabajar. La fuerza la supondremos horizontal y el punto de impacto del taco está a una altura X por encima del centro de la bola. Esa X va a ser nuestra incógnita.
En este caso, solo la fuerza F producirá un momento de fuerza no nulo. Ese momento es el producto de F por R por el seno de θ. Y eso será igual al momento de inercia. Esa es la segunda ley de Newton para la rotación. La misma ley para la traslación nos dice simplemente que fuerza es igual a masa por aceleración. Luego, puesto que estamos en la condición de rodadura, tenemos que la aceleración lineal del sistema es igual a la aceleración angular por el radio. Y finalmente, como tenemos una esfera maciza, sabemos que su momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro es 2/5 de m por el radio de la esfera al cuadrado. Podéis volver al ejemplo de película de antes, y aunque no es perfecto, ya que entre otras cosas el taco no golpeaba la bola horizontalmente y la bola saltaba un poco, aún así el punto de impacto está muy cerca de la posición que calculamos. Y esa posición es simplemente 2/5 de r. ¿Qué hubiera pasado si el punto de impacto hubiese sido otro distinto? Pues que la bola no habría partido en la condición de rodadura, sino que hubiera patinado de algún modo, como la rueda del coche de Vin Diesel cuando comienza o cuando acaba la carrera. El problema es que entonces la bola es más difícil de controlar y puede afectar a la trayectoria. En el caso de que tuviésemos una bola de billar de idéntico tamaño y masa, pero que fuese hueca, x sería igual a 2/3 de r. Y eso nos da una forma de saber si la bola es hueca o maciza. Y ya puestos, si queréis ganar un campeonato de billar, coged la bola del adversario y cambiádsela por una hueca. Ni siquiera es ilegal, porque las normas del billar hablan del tamaño y de la masa de la bola, pero en ningún sitio dice que tengan que ser macizas. Vamos a otro ejemplo. Analizar la caída por un plano inclinado de un objeto que rueda es más elaborado que cuando teníamos el típico bloque rectangular, pero también es posible. Vamos a hacerlo por dinámica. En este caso tenemos tres fuerzas, la normal a la superficie, la fuerza de rozamiento y el peso. Para la traslación la ecuación es la misma que la que ya vimos en su momento. El caso de la rotación es nuevo. El centro de masas es nuestro origen de momentos, así que hay que ver cuántas de esas tres fuerzas producen un momento de fuerza. La fuerza normal N es paralela a R, que es la distancia entre el origen de momento y el punto de aplicación de la fuerza, así que produce un momento de fuerza 0. El peso está directamente aplicado sobre el centro de masa, así que R valdrá 0 para esa fuerza y nuevamente su momento de fuerza es 0. Es decir, ni el peso ni la normal hacen girar el objeto. ¿Qué nos queda? Pues solamente la fuerza de rozamiento. Esa fuerza produce un momento que igualaremos a I por alfa. El problema está en que, en el caso general, la aceleración lineal y la angular no guardan relación alguna. Pero, si suponemos que el objeto está rodando, podemos aplicarle la condición de rodadura, A igual a alfa por r, donde alfa es la aceleración angular y r es el radio del objeto. Como en principio tenemos tres incógnitas, que son f sub r, a sub cm y alfa, esas tres ecuaciones permiten resolver el sistema. Por ejemplo, podemos obtener la aceleración de centro de masas. Fijaos que el momento de inercia ahí está en el denominador. Eso significa que cuanto mayor sea el momento de inercia, menor será la aceleración lineal. Si hacemos una carrera entre varios objetos con la misma masa y tamaño, ganará el que tenga menor momento de inercia. Por ejemplo, entre una bola maciza y una hueca, ganará la maciza porque tiene menor momento de inercia y por tanto su aceleración será mayor. También podemos resolver el problema por energías. Al principio del movimiento, cuando el cuerpo se encuentra a una altura h del suelo y podemos suponerlo en reposo, su energía mecánica será solamente la potencial, mg por h de siempre. Cuando ha recorrido una distancia d sobre el plano, o lo que es lo mismo, cuando ha descendido una distancia h igual a d por seno de θ, su energía potencial es 0 y su energía cinética es la suma de la energía cinética de traslación y de rotación. Como estamos en condición de rodadura, podemos ponerlo todo en función de la velocidad del centro de masa, por ejemplo. A partir de ahí podemos obtener la aceleración. No podemos hacerlo derivando la velocidad respecto al tiempo, porque aquí no sabemos cómo varían las cosas con el tiempo. Pero las fuerzas y los momentos de fuerza aquí son constantes, así que tenemos un movimiento con aceleración constante. Podemos recordar la relación que nos ligaba aceleración con velocidad, esa de v cuadrado igual a v sub 0 cuadrado más 2 por a por x menos x sub 0. Aquí la distancia recorrida es d, la velocidad inicial 0, la velocidad final la acabamos de obtener de esta ecuación, de manera que no tenemos más que despejar y nos sale un valor de la aceleración igual al que acabamos de ver mediante el método de dinámica de Newton. Solo un pequeño detalle antes de acabar. La conservación de la energía mecánica pasa por saber la función energía potencial asociada a las fuerzas. Pero si hay fuerzas no conservativas, hay que tener en cuenta el trabajo que hacen. Por ejemplo, ¿qué pasa con la fuerza de rozamiento? Siempre hemos visto que para la traslación el rozamiento tendía a detener el movimiento. ¿Por qué no lo hace aquí? Bueno, resulta que el trabajo es el producto escalar de la fuerza por la distancia, pero es la distancia que recorre el punto sobre el que se aplica esa fuerza.
Resulta que ese punto, el punto de contacto con el suelo, está momentáneamente en reposo, así que el trabajo al final resulta que es cero. Con la fuerza normal pasa lo mismo. Si esto os confunde, no os preocupéis. Voy a revelaros un secreto. En realidad no existen los sólidos rígidos. Por dura que sea la superficie o el objeto, siempre habrá una pequeña deformación, y eso produce una gran diferencia. Podéis ver, por ejemplo, cómo una rueda real de automóvil tiene una superficie en contacto con el suelo bastante grande. Eso quiere decir que conceptos como el punto de contacto ya no tiene sentido. Se puede estudiar ese tipo de movimientos introduciendo un momento de rozamiento, análogo a la fuerza de rozamiento que hemos visto, pero eso queda ya fuera de un estudio sencillo, el sólido rígido, así que vamos a dejarlo. Lo importante es que suponiendo un sólido perfectamente rígido, la fuerza normal no produce un trabajo. Si no lo veis bien a la primera, no os preocupéis. Os aseguro que al menos en primera aproximación esta suposición funciona. Y si no lo veis, pues oye, lo hizo un mago y ya está. Y así acaba este tema sobre movimientos de rotación. Pero tenemos más cosas pendientes, así que seguiremos estudiando la rotación de los cuerpos. Hasta el próximo tema.